Definitivamente no era yo. Empecé a sentirme frustrada y depender de todo, absolutamente de todo. Con mi familia era muy complicado. El saber que antes podía hacer X movimiento y en ese momento no. El saber que dependía de alguien para absolutamente todo, cuando antes era una mujer independiente de todo, fue duro. Ese choque fue durísimo. Saber que antes podía hablar, podía escribir, podía leer, podía entender las cosas y en ese momento no. O sea, era el no poder entender mi celular, que es mi herramienta de trabajo. En ese momento fue muy frustrante para mí no poder manejar, no poder desbloquearlo ni siquiera. Fue durísimo para mí. Entonces llegó un día donde dije, no aguanto más. Tengo tanta carga encima mío que yo no aguanto más. Literal, yo me quería morir, literal. Yo ya había estado en coma, ya sabía que era estar muerto por un tiempo, por decirlo así. Entonces dije, yo quiero volver a estar en coma. Yo no aguanto tanto. O sea, yo quería evadir lo que tenía por delante, por afrontar. Yo no estaba dispuesta a afrontar eso. Incluso yo lo único que quería en ese momento era dormir. Si no estaba durmiendo, estaba llorando. Así eran mis días. Dormir, llorar. No quería nada más. Un día, cuando ya dije, ya no aguanto más, ya esto es mucho para mí. Le dije a mi hermana, creo que fue a ella, le dije entre lágrimas, dije no aguanto más, por favor llévenme a una clínica y que me dejen en coma, pero esta vez para siempre. El dolor que yo tenía, no sé cómo puedo explicárselo, no sé cómo puedo decírselos a ustedes, pero mi dolor no era tanto lo físico, sino lo frustrada que estaba del no poder hacer cosas que antes sí y ahora no. Entonces, lo más fácil para mí, lo más mediocre para mí en ese momento era estar en coma. Finalmente ya sabía cómo era estar en coma, entonces no había problemas, no había ruido, entonces quería estar en coma. Y ya pensándolo hoy en día, fui muy egoísta en ese momento, que solo pensé en mí, era solo yo, sin saber que mi dolor también lo estaban viviendo mis familiares y mis allegados. Y no pensé en ellos, solo yo pensaba en mi dolor. A ellos también les dolía, no igual que a mí, pero también les dolía. Y claramente al pedir yo eso, ninguno lo iba a hacer. Entonces así fueron pasando los días, día a día, y yo en esa depresión constante. Y llegó un día que dije, bueno, tengo dos opciones. Me quedo aquí en la casa, en la cama, tirada, llorando, sin hacer nada por mi vida y dejar que pasen los días y los días y los días y ya. O la segunda era, bueno, ya pasó lo que tenía que pasar, póngase al frente de lo que está pasando, levántese de esa cama, haga lo que tenga que hacer, terapias, pensamientos positivos, leer, escribir. Un día sí y al otro también. Era luchar por mis sueños que tenía desde siempre. Claro, ahorita lo digo muy fácil, pero claramente no lo fue. Claramente y gracias a Dios me decidí por la segunda, luchar por mi vida, luchar por mis sueños. Todo suena muy bonito, muy romántico, pero finalmente no lo era. Ahí empezaba un capítulo más de mi vida y tenía que ser muy fuerte, pues
era lo que yo había escogido. Empezaron todas las citas con todo el gremio médico y empecé a conocer términos que jamás había escuchado. Pero lo bueno es que a la vez iba aprendiendo un poco más de todo lo que me está pasando. Entonces empecé a indagar un poco más de lo que me había pasado. Y en mi plena ignorancia entendí que lo que me había pasado, que lo que yo tenía era cáncer. Jamás en la vida, en mi vida, pensé que era cáncer, que yo tenía cáncer. Esa palabra cáncer, gracias a Dios, gracias a la vida, nunca me la dijeron. De lo contrario, mi historia hubiera sido totalmente diferente. Nunca relacioné que un tumor estaba relacionado con el cáncer. Lo bueno de mi ignorancia en ese momento. De por sí que la palabra da un poco de miedo y se relaciona mucho con la muerte. Entre mi decisión que les había contado, que era seguir por la vida, seguir con mis sueños, era ponerme como prioridad en todo, en absolutamente todo. Pero claramente no era tan fácil. Empecé con terapias todos los días. Ese era mi día a día. Entre mis terapias, mis controles, mis citas, me iba como despejando la mente y me distraía un poco. Empecé a ver resultados en mis terapias y eso me animaba muchísimo, como que me daban un chulito verde para seguir con toda la fuerza que yo necesitaba en ese momento. Luego pasé por un proceso que jamás en la vida había pensado pasar. Yo solo escuchaba, pero nunca me puse a pensar que yo también podría estar en eso, que eran las quimios y las radios. Fue un mes completo de solo radios todos los días y al 2023 pasé a quimios desde enero hasta diciembre, todos los meses. Fueron quimios orales y cada vez que pasaba un mes tenía también control con el oncólogo. Eran controles con el oncólogo para revisar cómo funcionan las quimios en mi cerebro y gracias a Dios los resultados de las quimios cada vez iban mucho mejor. Y eso obviamente me emocionaba mucho, entonces cada vez le metía más y más ganas para salir de eso rápido. Es que de verdad me entregué totalmente a mi recuperación y eso se veía. Finalmente cada día era mejor que el anterior. Claro, no todo era color de rosa, pero finalmente lo malo ya había pasado. Empecé a disfrutar mi vida de otra manera, desde el agradecimiento de lo más mínimo. Y aún sigo entendiendo día a día y solo tengo agradecimiento para Dios. Muchas veces me preguntaba el por qué a mí y muchas veces también peleaba con Dios y le preguntaba y le decía: ¿dónde estás en estos momentos? Entre mis peleas con Él, yo le decía: ¿dónde estás? Hoy te necesito y tú no estás por acá. Entendí que por encima de todo siempre estuvo esa fuerza celestial. Y para mí esa fuerza celestial fue Dios y claramente mi bienestar. Por eso es que si antes me cuidaba, hoy me cuido el doble por mi bienestar, por sentirme bien, plena, completa. Lo físico viene después de que entiendes que el bienestar está en tus manos y que nadie lo va a hacer por ti. Cuando entendemos eso, lo físico viene porque viene. Aquí hago un paréntesis porque aquí hubo un alto en el camino. Entonces, como el cerebro estaba súper inflamado y el cráneo estaba muy infectado, decidieron no ponerlo. Sí, estuve sin el cráneo, sin la tapita. Entonces, en los controles, el médico, el neurocirujano, me decía que no era necesario ponerlo para no exponerme en una cirugía más. Entonces, ok, así quedó todo bien, todo normal. Claramente, esta parte la tenía más hundida porque ya no estaba el cráneo.
Entonces empecé a hacer ejercicio muy feliz, muy volviendo a lo mío. Entonces cualquier esfuerzo que tendría que ver con la cabeza como tal, ejemplo, cuando hacía abdominales acostada, al levantarme sentía un dolor acá. Que yo dije, esto no es normal, se lo comenté al médico. Vaya que una cirugía más para mi lista. Claro, en toda cirugía hay riesgos, pero esta era muy básica. Esta era un poco más básica, por decirlo así. Era solo abrir y poner la tapita y ya no tenía contacto con el cerebro, que era lo más preocupante en ese momento. Ya me había crecido el cabello, obviamente, pues no mucho, pero sí me había crecido. Lo había cuidado bastante para que me creciera sano y apareció esta cirugía de emergencia. Obviamente en esa cirugía perdí esta parte del cabello nuevamente, pero pues eso a mí la verdad que no me importaba. Y la recuperación de esa cirugía fue así, súper rápida. Hoy, 3 años y medio después, entiendo muchas cosas que incluso antes de mi cirugía me cuestionaba bastante. Y seguramente al pasar los días seguiré entendiendo muchas cosas. Hoy, 3 años y medio después, me siento renovada, con muchos sueños, con muchos propósitos que de hecho a lo largo de los días, de los años, del tiempo, los he venido logrando. He conocido personas a lo largo de este tiempo que han sido una curita para el corazón. A ellos, gracias. Claramente, a pesar de las adversidades, aquellos que estuvieron y están, gracias. Estoy aprendiendo en esta nueva etapa el poder del agradecimiento, la humildad y el valorar todo, absolutamente todo. Pero sobre todo valorar todo aquello que el cuerpo hace por ti. Por muy mínimo, por muy normal que parezca, no lo es. Y ya para ir terminando, agradecerte a ti que llegaste hasta este punto. Esta historia no termina aquí, por el contrario, inicia una nueva historia en mí, con más valor, con más fuerza, con más esperanza, con más agradecimiento. Lo que parecía una prueba difícil, eterna, sin final, hoy es mi fuerza, es mi motivación para poder seguir adelante. Y demostrándome a mí misma que si pude con esto, podré con mucho más. Y ya para finalizar, agradece. Agradece lo más mínimo, que la vida, Dios, te recompensará en grande. Infinitas gracias a Dios por mi familia. Y gracias a mi familia porque sin ella, sin mi familia, seguramente no estaría aquí contando esta historia que fue un apoyo indispensable.